deja este tipo de fiscalización. Ahí está. Bueno, como yo les señalaba, en mayo de este año cambió, modificó la ley 20.585 que regula el uso y el otorgamiento de licencias médicas especialmente enfocado en los médicos contralores y en los médicos emisores de licencias médicas. ¿Ya? A modo introductorio, un poco como para tener en cuenta, la definición de licencia médica fue modificada, ¿ya? Entonces, ahora vemos que la licencia médica se concibe como un documento que es siempre electrónico, pero excepcionalmente en papel, ¿ya? Y que contiene una indicación por un profesional certificado que va a venir en el fondo a autorizar a que el trabajador pueda ausentarse total o parcialmente de su jornada laboral y en los casos en que sea evidentemente autorizado por los organismos competentes, se va a dar derecho a el subsidio por incapacidad laboral. Ya es importante tener en cuenta esta definición más que nada para que ustedes sepan que las licencias médicas electrónicas son la regla general. ¿Qué significa esto? Que las licencias en papel son excepcionales y necesitan o requieren necesariamente que la COMPIN autorice su emisión o que medie alguna circunstancia justificante de por qué se emitieron. ¿Ya? ¿Qué circunstancias son estas normalmente? La caída general del sistema, digamos, por 1 o 2 días, falta de conexión o ciertas circunstancias especiales del médico, por ejemplo, estos casos especiales en que el médico tiene problemas con la huella y que pide autorización a la COMPIN para emitir licencias físicas, la COMPIN básicamente le da el talonario para emitir licencias que viene individualizado. Cosa importante tener en cuenta las licencias en papel es que los talonarios para emitir licencias en papel son personales. Ya nosotros hemos detectado en varios lugares que lo que pasaba era que compartían un mismo talonario. Ya eso no es una buena práctica y en general si se hace debe ser autorizado con PIN para que igual lo tengan en consideración. Bueno, un poco para seguir esta línea de la introducción, entonces vemos que una licencia médica va un poquito más allá de esta recuperación como general del paciente, porque atinge tanto al empleador en el sentido de que es la justificación para que el trabajador falte, pero además es atingente al sistema de seguridad social todo porque va a activar este subsidio por incapacidad laboral. Y de ahí radica el por qué actualmente se ha tomado mucha relevancia el tema de la fiscalización y se recrudeció también como los estándares que se estaban aplicando anteriormente con esta nueva modificación. Ya precisamente porque se estaba haciendo un uso excesivo de la aplicación del subsidio por incapacidad laboral, tanto así que se detectó, bueno, por este informe de la Superintendencia de Seguridad Social, que el año pasado, el 2024, se emitieron más de 8 o 9 millones de licencias médicas solo en ese año. Bueno, pasando ya de lleno a lo que nos importa, vamos a hablar de los procedimientos de fiscalización de licencias médicas. Esto los regula la ley 20.585, ¿ya? Y son dos principalmente. Primero está la fiscalización de la COMPIN. Esta fiscalización es mucho más masiva, yo creo que al menos todos de acá o alguien de acá debe conocer a alguien que está fiscalizado, ¿ya? Es una fiscalización que abarca muchas más licencias médicas y es mucho más fácil de cumplir. Y como vamos a ver más adelante, ha tenido una serie de cambios de criterio en relación a los antecedentes que le piden a los médicos para poder aprobar esta fiscalización. ¿Ya? Actualmente la COMPIN está pidiendo a lo más 50 licencias médicas, ya que vienen individualizadas por folio y por paciente, ¿ya? ¿Qué pasa con esta fiscalización? Y algo importante que tengan que tener en cuenta que pueden ser fiscalizados tanto por COMPIN región metropolitana como por la COMPIN de todas las regiones. ¿Por qué pasa esto? Porque hay médicos que si bien, por ejemplo, trabajan en Santiago, atienden por telemedicina, ¿ya? Y eso abarca una cantidad de pacientes que viven en otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que igual pueden haber fiscalizaciones al mismo tiempo. 2, 3 fiscalizaciones al mismo tiempo, pero de distintas COMPIN, ya para que lo tengan en consideración. Por otro lado está la investigación que realiza la suceso. ¿Ya? Esta investigación no mira cuestiones de forma como mira la fiscalización de la COMPIN, que creo que no lo dije, pero en el fondo lo único que busca es comprobar que hubo una atención médica efectiva. Eso busca la COMPIN, ¿ya? Entonces vamos a ver que todos los como apartados que se solicitan llenar básicamente en el antecedente que se pide es netamente comprobar que hubo atención, que hay individualización del paciente, cuál fue la descripción del examen físico y ciertas cosas como generales de una. Ya, por otro lado, la investigación de los sucesos mira
el fondo de la emisión de la licencia médica. ¿Qué quiere decir esto? Que la licencia médica tenga fundamento o no en relación al diagnóstico específico que se haya dado y al contexto personal del paciente, ¿ya? Cobrando especial relevancia, por ejemplo, la ocupación del paciente en relación a los días que se dieron de reposo y los criterios del MinSal también en relación a cuántos días deberían darse por ese reposo, por qué hay una continuación, etcétera, ¿ya? Ahora pasando de lleno a la fiscalización de la CONPIN, estos son los criterios más o menos que se toman en cuenta por la CONPIN y fueron entregados por por el mismo organismo para fiscalizar a un médico. Si bien son criterios como un poco definidos, es importante que tengan en cuenta que todos ustedes pueden ser fiscalizados por la CONPIN, ¿ya? Es una fiscalización general, es una fiscalización que puede ser masiva y hemos visto que a lo largo del tiempo han habido periodos específicos en que esta fiscalización ha aumentado y otros periodos en que está dormida. Desde la modificación de la ley en mayo no se ha fiscalizado mayormente, ¿ya? La CONPIN está como muy tranquila, entonces a nosotros al menos como abogados no nos ha llegado ningún caso de fiscalización, pero en su momento desde marzo como a mayo fiscalizaron a, yo creo que más de 1.000 médicos, ¿ya? Entonces, igual es importante tener en consideración que esto es como un fluctuante, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios? La hora de emisión, los días, los minutos, que es lo más importante. Minutos entre cada emisión de licencia médica. Ya esto, más que nada para detectar en general a los grandes emisores de licencias médicas que se tiende a ver que emiten 100 licencias médicas en un día, a veces con un minuto de diferencia, etcétera. Otra cosa importante, el promedio y la comparación que se hace de cantidad de licencias médicas emitidas entre especialidad o si es que son médicos generales, ¿ya? Pasando de lleno a esta fiscalización, ustedes tienen que tener en consideración que ambas fiscalizaciones se notifican por correo electrónico. ¿Qué correo electrónico? El de IMED y Medipaz. Ya siempre que tengan ese correo actualizado no deberían tener el problema que es algo súper usual, que es que se entera la fiscalización porque ya está sancionado. Se entera porque le están cobrando porque entró a la plataforma del operador y no puede emitir licencias médicas porque está bloqueado del sistema. Entonces, se notifica el correo electrónico y a ustedes les va a llegar como un documento que va a tener una serie de detalles, entre ellos individualización de las licencias, qué antecedentes tienen que compartir, dónde se cumple esta fiscalización, que es a través de una plataforma que se llama plataforma Midas, que igual es súper fácil de usar, ¿ya? Y cuántos días tienen para cumplirla. Son 10 días hábiles y esto puede ampliarse excepcionalmente a 7 días más. ¿Cuándo es excepcional? Por ejemplo, que pasa mucho, el médico estaba de vacaciones en otro país y ni se enteró que lo fiscalizaron o no tiene cómo cumplir la fiscalización. Ya la fiscalización, esta se cumple mayoritariamente accediendo a la ficha clínica para completar lo que se pide en el fondo como del informe, ya que se va a solicitar. Entonces, para que eso lo tengan en consideración. Ya, ¿qué antecedentes se solicitan? Como yo les comentaba, esta fiscalización ha cambiado, yo creo que este año ha tenido como 3 cambios de criterio únicamente, ya al menos a partir de noviembre del 2024. Antes se pedían los bonos o boletas, que igual era un problema para los funcionarios públicos porque no existe bono o boleta en general asociada a las atenciones de un CEFAM, COSAM, hospital, ¿ya? Se pedía también la ficha clínica completa, que también era un problema porque en general los organismos públicos no son tan dados a facilitar la ficha clínica para este tipo de fiscalizaciones, entre otras cosas. Actualmente la fiscalización está mucho más fácil de cumplir, únicamente se pide un informe médico complementario que eh, es este. Ya este informe médico complementario, como yo les señalaba, lo que busca en el fondo es que ustedes rellenen estos antecedentes que son indiciarios de que hubo una atención médica efectiva. De todas maneras, vamos a ver más adelante que en el caso de las personas que hacen atención en centros de salud del servicio público y las emisiones aparejadas a esas personas, que es su caso, por ejemplo, tienen una presunción en ciertos casos de que hubo atención médica, aunque no haya registro clínico. Ya, pero lo vamos a ver como después. ¿Qué cosas se piden? Como ya les señalaba, la individualización del paciente, siempre es súper importante la ocupación. Vemos que en ciertos casos prácticamente había médicos que eran sancionados por no tener el detalle de en qué trabajaba el paciente, ¿ya? Sobre todo si eran licencias médicas, por ejemplo, traumatología o cosas que impedían la movilidad del paciente, en que igual se fijan mucho que tenga un poco como una correlación con el trabajo del paciente, ¿ya? La descripción del cuadro clínico, qué diagnóstico fue, el examen físico, cosas importantes tener en cuenta de este informe y de todas estas fiscalizaciones. Si emiten licencias de salud mental, en general las fiscalizaciones
son más difíciles de cumplir. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso se pide la consignación de ejes multiaxiales, ya se pide el examen mental. Entonces es súper importante que, si bien ya no se pide ficha clínica en esta fiscalización, la forma de rellenar este informe y conseguir que en el fondo el funcionario que va a revisarlo lo apruebe es que estén consignados todos los apartados que se piden. A la hora que falte uno, en general se rechaza y por tanto se aplican sanciones. Y esto de las 50 licencias médicas máximo que pueden ser fiscalizadas en el proceso. Ya, este es un resumen del proceso, como yo les señalaba. Son notificados, ya van a tener el tiempo de los 10 días hábiles aumentado a 7 días más. Se revisa por la COMPIN y el funcionario aquí, importante también tener en cuenta, los funcionarios que revisan no son médicos, ya en general, los de la COMPIN puntualmente. Entonces, si es que son fiscalizados, llenen los informes en un lenguaje que sea comprensible para otro tipo de personas. Ya en general son personas que revisan del área de la salud. Bueno, revisado el proceso, se puede aprobar los antecedentes y se cierra el proceso, o se podrían aplicar sanciones, ¿ya? Pasando de lleno a ello, ¿cuáles son las sanciones que se arriesgan en este proceso? Como yo les comentaba, desde mayo estas sanciones aumentaron, ¿ya? Actualmente se arriesga una multa de 10 a 50 unidades tributarias, ¿ya? ¿De qué varía este 10 a 50 unidades tributarias? Del criterio del funcionario revisor. Ya, por ejemplo, si le fiscalizaron 50 licencias médicas y los 50 informes de esas licencias le faltaba a todos tres cosas, está todo malo y por tanto 50 UTM es la multa que se aplica. Ya, y así sucesivamente, si son menos, si las observaciones son más pequeñas, o por ejemplo, no sé, si no adjuntaron nada porque no se enteraron de la fiscalización, 50 UTM también. Por otro lado, y lo más importante, se suspende la venta de formulario de licencias médicas para emitir licencias médicas en papel y la facultad de emitir estas licencias por 30 días hábiles, o sea, un poco más de un mes. ¿Ya? Es importante tener en consideración que este proceso debe terminarse, aunque se pasen las sanciones correspondientes. ¿Por qué? Porque la multa es aplicable una sola vez, ¿ya? O sea, ustedes pueden estar un año en este proceso y solamente van a tener que pagar, por ejemplo, 50 UTM. ¿Qué pasa con la suspensión de la venta de formulario y la suspensión de emisión de licencias médicas? Que esta se puede prorrogar hasta el infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes no cumplen el proceso, no modifican los antecedentes y le hacen observaciones y les pasan sanciones, van a estar en el fondo como suspendidos sucesivamente hasta que terminen el proceso. Entonces, súper importante, primero, la sanción se notifica por correo, también llega una resolución. Importante tener en consideración que deben terminar el proceso. Entonces, ¿qué hacer si lo sancionan? Terminan el proceso en la plataforma en que se cumple. Ya detectan que se observó, corrigen los antecedentes, los vuelven a subir a la plataforma para que vuelvan a ser revisados por el funcionario de la COMPIN. ¿Ya? Ahora, tienen otra opción también, pero que debe ser paralela, que es la reclamación. Ya se puede reclamar en 5 días corridos, disculpen, desde la notificación a la suceso. Ya el suceso tiene 20 días hábiles para resolver. Esto significa que tiene menos días que lo que dura la suspensión de la sanción. Entonces, igual es más o menos positivo. Esto en general es siempre en los casos en que no fueron notificados válidamente, que por alguna circunstancia, como yo les decía, por ejemplo, estar de vacaciones, que ustedes mismos estén con licencia personal, no pudieron cumplir el proceso, entre otras cosas. ¿Ya? Bueno, eso es como la generalización de la COMPIN. La verdad es que no tiene está bastante fácil de cumplir, pero por ahora no están fiscalizando. Ahora, pasando de lleno a la investigación que hace la suceso, este sí es un proceso más complejo y requiere más fijación, porque actualmente, a diferencia del proceso de la COMPIN, están fiscalizando mucho más de parte de la suceso. ¿Ya? Como yo les señalaba, este es una investigación de fondo, es decir, que ve el fundamento de la licencia médica. ¿Ya? Esta investigación puede iniciar tanto de oficio, es decir, porque la suceso quiso iniciar la investigación, como por denuncia. ¿Quién denuncia? La ISAPRE, la COFIN, o podría llegar de otro organismo, por ejemplo, la Superintendencia de Salud. Ya, igual un caso o algo que igual yo siempre le hago como presenta a los médicos, por ejemplo, no sé si se han enterado, tiene un colega que le haya pasado, pero están rechazando muchas licencias médicas personales de los médicos, ya porque hicieron un cruce con Imeto Medipaz y es que trabajaron durante sus reposos. Y eso está llevando a que muchas ISAPRES hayan desafiliado a médicos de la ISAPRE. Ya se toma esa decisión, les llega por carta. ¿Qué pasa? Que al momento de contestar o de reclamar de esa desafiliación, por ejemplo,
se puede expresar las razones por las cuales se emitió licencia médica durante un receso personal por el médico, ¿ya? Y esa detección puede generar que, por ejemplo, el suceso tome la decisión de iniciar una investigación respecto a ese mismo médico, ¿ya? Eso, por ejemplo, es un caso. Otro caso súper usual, cuando llega un paciente y les dice, necesito que me llene este informe y me rechazaron la licencia médica que me dieron, ¿ya? Para ellos poder reclamar personalmente. Ese informe, cuando, por ejemplo, no se llena con la suficiente paciencia, no se pone, no se consigna todo lo que se pide, puede gatillar en que la suceso detecte o la COMPIN detecte que, por ejemplo, la licencia a lo mejor no tiene fundamento. Inicio de una investigación de la suceso. ¿Ya? Otra como caso, en general, los médicos, por ejemplo, están investigados por el Ministerio Público por falsificación de licencias médicas. En general, esos médicos han estado sometidos muchas veces a este proceso, ¿ya? Porque hay como una especie como de cruce o de relación o correlación entre el indicio de que existe falsificación de una licencia médica y la falta de fundamento, evidentemente, de la licencia por la cual se otorgó. Ahora, pasando lleno a este proceso, como yo les señalaba, igual que el de la COMPIN, les va a llegar una notificación al correo electrónico. Esto contiene una resolución que básicamente tiene todo el detalle relativo al cumplimiento del proceso. ¿Cuántas licencias médicas se fiscaliza por la suceso? Máximo 4. Ya de 1 a 4 licencias médicas. Es un proceso que abarca mucho menos porque también es mucho más difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque pide muchos más antecedentes. A diferencia del informe médico que pide la COMPIN, que es un informe que tiene una estructura predefinida, acá lo principal que se debe aportar y que dice la ley es la ficha clínica. ¿Ya? Aquí se solicita y por tanto ustedes, si son sometidos a esta fiscalización, tienen que pedir la ficha clínica del prestador institucional en el cual hayan hecho la atención médica, sea privado, sea público. Ya vamos a ver que igual hay una obligación respecto del prestador para facilitar la información médica del paciente respecto al cual se está fiscalizando la licencia médica correspondiente. Ficha clínica, un informe médico. A diferencia del informe médico de la COMPIN, este informe es abierto. La idea es que tenga aspectos médicos como más académicos, ya que puedan justificar, o por ejemplo, relativos a los criterios del MinSal, que hay como una serie como de documentos, si ustedes entran a la página del Ministerio de Salud, ya que dan como referencias relativas a ciertos reposos, cuántos días de reposo se recomiendan, etcétera. Ya además de un decreto que vamos a ver más adelante. Bono o boleta siempre que corresponda, resultados de exámenes, si hay certificado G, si por ejemplo el paciente inició la pensión de invalidez, también es súper importante en los casos de licencias médicas de salud mental, que son las más fiscalizadas de todas, también si por ejemplo ustedes señalan en la ficha que enviaron al paciente o le recomendaron ir a psicoterapia, es importante que si fueron atenciones seguidas, por ejemplo, un paciente que han visto un año, se adjunte un informe también del psicoterapeuta. Ya eso es súper importante. Bueno, la suceso recepciona los antecedentes. ¿Cuántos días hay para cumplir este proceso? 10 días hábiles, dar un plazo un poquito más pequeño, ya que el anterior proceso que estábamos hablando. La suceso revisa estos antecedentes, a diferencia de la fiscalización de la COMPIN, aquí revisa un médico contralor y ese médico es especialista específico en la patología de la cual deriva el diagnóstico por el cual se dio la licencia médica. Ya, o sea, si son 3 licencias de salud mental, revisa un psiquiatra, evidentemente. Ya, si son licencias de traumatología, el traumatólogo y así sucesivamente. Les nombro estas especialidades porque son las especialidades más fiscalizadas, al menos por la suceso. Ya por la COMPIN ya puede ser como algo un poco más transversal. Bueno, se revisan los antecedentes y se encuentra que está fundamentada la licencia médica investigada, evidentemente se va a cerrar el proceso y esto se les va a notificar por correo. Si no, se van a aplicar sanciones. Este proceso en general es súper sancionado, ¿ya? Yo tengo pocos casos de médicos que no fueron sancionados de lleno como al tiro, ¿ya? En general los sanciona. Los médicos contralores igual son súper como minuciosos para revisar o de repente como incluso medio como sin criterio. Entonces, es siempre importante que si son fiscalizados por el suceso, adjunten al tiro la mayor cantidad de antecedentes posible, ya no solo la ficha, porque en general pasan sanciones. Bueno, se aplican sanciones. Eh, vamos a pasar a hablar de cuáles son las sanciones porque es importante, pero primero la responsabilidad del prestador institucional. ¿Dónde hicieron la atención médica? Se refiere al prestador institucional, es decir, un centro privado, un hospital, CEFAM, COSAM, donde sea, ¿ya? Ustedes tienen
facultad por ley de solicitar los antecedentes y toda la información relativa médica al paciente específico del cual se motiva la emisión de licencia médica que está siendo fiscalizada. ¿Ya? Entonces pueden solicitar básicamente la copia de la ficha, la información respectiva, si está el certificado GES también, etcétera, ¿ya? El prestador institucional, la ley establece un plazo para que pueda facilitar esta información, que son los 5 días que se pueden ampliar además, ¿ya? ¿Qué pasa si el prestador institucional se niega? Ustedes podrán decir, pero ¿cómo se va a negar? Esto es súper usual. Ya ahora con la nueva ley afortunadamente se estableció esta responsabilidad, pero antiguamente, como yo les señalaba, por ejemplo, en la fiscalización de la COMPIN había médicos que estuvieron suspendidos 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los CEFAM, que eran como muy dados a rechazar como estas solicitudes de ficha clínica antes que se pedían en el proceso de fiscalización de la COMPIN, en general se negaban porque decían que, bueno, el tema del dato sensible, etcétera. Bueno, ahora hay una autorización específica para que se les facilite la información a ustedes, ¿ya? Pueden adjuntar antecedentes o información relativa al reposo puntual, ¿ya? Como relativa a otras atenciones de otros colegas, pero que digan relación con el mismo diagnóstico. Ya todo eso está autorizado. De repente un poco como para justificar también su emisión de licencia médica cuando el diagnóstico viene de otro colega o la extensión de licencia viene de otro colega, etcétera. ¿Ya? ¿Qué pasa si el prestador institucional se niega a entregar esta información? Debe certificarle la negativa. ¿Ya? ¿Por qué se está negando? Si no les entrega este certificado y no les entrega la información pertinente y ustedes evidentemente son multados porque si no entregan información van a ser multados independiente de sea su responsabilidad o no, ¿ya? El prestador institucional es solidariamente responsable con ustedes de pagar la multa, que como vamos a ver ahora, es una multa altísima, ¿ya? Igual es importante que tengan en consideración que también se establece para el suceso una facultad de solicitar puntualmente los antecedentes también al prestador institucional, por ejemplo, en estos casos en que se niega a entregar la información, y además al paciente. ¿Para qué? Para contrastar la información que existe. Entonces, el suceso puede, por ejemplo, contactar al paciente, pedirle un informe y ver si eso se condice en el informe en los casos en que no haya habido una ficha clínica muy completa. Es algo que pasa mucho. Bueno, ¿cuáles son las sanciones aparejadas a este proceso? Son estas. ¿Cómo se aplican estas sanciones en virtud del concepto de la reincidencia? ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo cuántas veces han sido investigados y cuántas veces se ha detectado que emitieron licencias médicas sin fundamento, va a depender qué rango de sanción se aplica. Por ejemplo, si es su primer proceso, se encontró que emitieron una licencia médica sin fundamento, arriesgan una suspensión de hasta 180 días y hasta 140 unidades tributarias mensuales, ya que son como 3 millones y algo, bueno, o un poco más. Eh, y así sucesivamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es la cuarta investigación o la tercera investigación y la tercera vez que también se encuentra que emitieron licencias médicas sin fundamento, podrían llegar a ser suspendidos perpetuamente la facultad de emitir licencias médicas? Por eso es súper importante que si son fiscalizados en este proceso, el proceso requiere tiempo y es bueno que puedan darle tiempo para cumplirlo como a cabalidad, ya y aportar como todos los antecedentes correspondientes. Bueno, esas son como las sanciones generales. Y ahora, ¿qué hacer si lo sancionan respecto de este proceso? Bueno, primero se contempla un recurso de reposición, como es ante la misma Superintendencia de Seguridad Social. Si no aportan un antecedente nuevo, se va a confirmar la sanción, ¿ya? Y posteriormente podrían llegar a la Corte de Apelaciones. Ahora, ¿cuál es la tasa de ganancia ante la Corte de Apelaciones para como un poco levantar esta multa o poder rebajarla? Casi cero. Ya en general las Cortes no contradicen los criterios de la suceso. Ya así que igual es como complejo para que lo tengan en cuenta. Ahora, algo importante, si la Compin o la Suceso en estos procesos detectan que podría haber un indicio de falsificación de licencia médica, y ahí me vuelvo al ejemplo de, por ejemplo, cuando los pacientes les piden un informe ya para reclamar el rechazo de la licencia médica, y es importante que ese informe esté bien completo. ¿Por qué? Porque si hay un antecedente o cualquier cosa indiciaria de falsificación, van a remitir los antecedentes al Ministerio Público y eso puede gatillar evidentemente en una investigación por falsificación de licencias médicas, que ya ahí pasa como a abarcar muchas más licencias médicas dependiendo de los años, etcétera. Bueno, algo importante tener en cuenta también es
en la circular 3830. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ser suspendidos en Medipaz, ya del operador, eh, porque son sancionados los procesos de la Compino la suceso o además porque hubo un bloqueo preventivo. ¿En qué casos puede haber un bloqueo preventivo? Por ejemplo, cuando se detecta alguna anomalía respecto a la información del profesional. ¿Qué anomalía podría detectarse, por ejemplo? Eh, Algo como respecto a la individualización, si se cambiara algún dato como un poco de la nada, por ejemplo, como dónde vive, etcétera, podría llegar a detectarse, pero no es usual. ¿Qué es usual y qué está pasando mucho? Que se detecten comportamientos inhabituales. ¿Qué comportamientos son inhabituales? Como yo les señalaba, por ejemplo, la emisión muy reiterada de licencias médicas con muy corto tiempo de emisión, o el lugar, por ejemplo, donde emite, o sea, un profesional que, por ejemplo, toda su vida ha emitido licencias médicas en Punta Arenas y que a las 3 de la tarde emitió una licencia médica en Punta Arenas y a las 3:05 acaba de emitir una licencia médica en Antofagasta, ¿ya? Ahí el sistema lo detecta automáticamente y hace este bloqueo preventivo. ¿Qué hacer si los bloquean preventivamente? Tienen que reenrolarse, ¿ya? Ese reenrolamiento implica la firma en el fondo de un certificado que acredite que ustedes emitieron estas licencias médicas. La única lata de este reenrolamiento es que actualmente solo se puede hacer en Santiago. Entonces todos los médicos que viven en región y son bloqueados preventivamente tienen que viajar a Santiago para reenrolarse. Ya he visto casos de médicos que han estado 3, 4 veces bloqueados del sistema, pero es más que nada en general siempre por la frecuencia de emisión de licencias médicas o por comportamientos medio inusuales respecto a muchas anulaciones de licencia o intentar anular una licencia que se emitió hace 20 días o cosas así que son como irregulares, ¿ya? Eso como para que lo tengan en consideración. Otro aspecto relevante, y aquí llegando como un poco al final de la presentación de la nueva modificación de la ley. Primero, la exigencia para emitir licencias médicas. Primero deben estar inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales. Aquí sale un plazo, pero ese plazo ya se cumplió evidentemente porque esto es desde mayo, ¿ya? Para tener actualizado y inscrito el registro con todos sus datos. Además, la exigencia de rendir el EUNACOM. Ya todos los médicos que hayan obtenido revalidado su título después del 19 de abril del 2009 deben sí o sí haber efectuado, realizado el UNACOM y tenerlo aprobado. ¿Ya? Los casos en que no tengan aprobado el UNACOM para mayo del 2026, porque esto entra en el fondo a ser obligatorio un año después de la modificación de la ley, van a ser evidentemente sacados de este registro y inhabilitados para emitir licencias médicas, así que si conocen algún médico en esta circunstancia, que lo inviten a rendir el UNACOM porque queda solamente una fecha, ya hasta mayo del próximo año. Finalmente, importante también, ¿qué licencias médicas faculta la ley para que sean investigadas? ¿Ya? Todas las licencias médicas de 5 años hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mañana les podría llegar una fiscalización de licencias médicas de noviembre del 2020, ya para que lo tengan en cuenta. Ya sea todas las licencias médicas de 5 años hacia atrás, eso lo contempla expresamente la ley. Ya. Otra cosa importante, bueno, como yo les señalaba, la ley implementó una serie de facultades nuevas para el suceso, que es el órgano que fiscaliza y supervigila en el fondo el cumplimiento de la ley. Ya la y en este marco se ingresaron dos obligaciones para la Superintendencia de Seguridad Social que ya están vigentes. En primer lugar, establecer en su misma plataforma una habilitación para que las personas puedan denunciar anónimamente las malas prácticas o uso de licencias médicas. Ya esto está, lo pueden buscar, no te pide nada más que un relato y puede ser desde una persona que utiliza mal la licencia médica hasta como denunciar a un médico. Evidentemente, por medio de esta denuncia anónima podría iniciarse una investigación del suceso o de la COMPIN, ¿ya? Por otro lado, la Superintendencia de Seguridad Social también ya tiene habilitado y mantiene obligatoriamente por ley un registro de las sanciones aplicadas en el marco de este proceso, que ustedes también lo pueden ya buscar. Y por otro lado, además un registro del promedio de licencias médicas que emite un médico que se va actualizando cada 3 meses en el sistema. ¿Ya? Ahora, si la Compino o la Suceso toman conocimiento de que un profesional, por ejemplo, suspendido por una fiscalización de la Compin o la investigación de la Suceso, está emitiendo, por ejemplo, licencias médicas en papel, ¿ya? Arriesgan multas de 50 UTM o más, ¿ya?
ese o más es un aumento que establece un cuadro que está en una circular de la suceso, y en el fondo por cada licencia médica emitida mientras está suspendido, esto se aumenta en varias UTM. Así que igual para que lo tengan en consideración, no pueden emitir licencias médicas en papel si están suspendidos. ¿Ya? Ahora, otra circular de la suceso también publicada ahora en junio del 2025 es la 3868. Aquí lo importante, uno, se prohibió expresamente la emisión, la autoemisión de licencias médicas. Esto parecerá un poco chistoso, pero hay varios casos en que ha pasado, ¿ya? Igual hay un solo caso como que está registrado que sí se autorizó, que era un médico de Rapa Nui, pero en verdad era como muy como puntualmente porque no había otro profesional que lo atendiera. Pero está expresamente prohibido, ¿ya? También existe una prohibición expresa de emisión de licencias médicas, evidentemente en el periodo de suspensión, que es todo esto que le estoy reiterando hace rato. También se establece que para emitir licencias médicas, perdón, por emitir licencias médicas sin fundamento, esto es importante para funcionarios públicos, se puede llegar a iniciar una investigación sumaria o sumario administrativo por falta a la probidad, ¿ya? Pero esto es sin fundamento, o sea, si ustedes son en el fondo investigados por la suceso y se encuentra que emitieron licencias médicas sin fundamento, la suceso remite internamente los antecedentes al lugar donde ustedes trabajan, que sea un servicio público, ¿ya? Y esto podría gatillar el inicio de un sumario. No siempre es vinculante, ¿ya? Esto yo no lo he visto que pase y tengo varios casos de médicos que están, que en el fondo fueron encontrados que emitieron licencias médicas sin fundamento, pero puede pasar, ¿ya? Y podría ser constitutivo de una falta grave a la probidad, y ya eso podría evidentemente ocasionar que los desvinculen, ¿ya? Bueno, además, para licencia, ahí esto era lo que les decía que es importante. Existe como una presunción para las licencias médicas emitidas en el servicio público relativa a que hubo una atención médica efectiva. ¿Por qué pasa esto? Porque en el contexto del servicio público, evidentemente, a veces dejar registro clínico no se hace tanto, no es tan habitual. Ya en general, todas las prácticas de fiscalización acá tienen un especial cuidado relativo a las licencias médicas emitidas en el servicio público. ¿Ya? Son menos fiscalizadas, sobre todo por la suceso. Pero como yo les señalaba, hay una presunción de emisión, ¿ya? ¿En qué casos? En los casos que sea una licencia médica de continuidad, en los casos que sea por cuidados paliativos, un estado terminal del paciente o por enfermedad grave de hijo menor de 1 año, perdón, de niño menor de 1 año. Bueno, ahora, términos generales, ¿cuáles son las recomendaciones para la emisión y el uso de licencias médicas? Y digo uso porque igual es importante que, como yo les comentaba, están rechazando muchas licencias médicas personales también de los médicos, entonces igual es siempre importante tenerlo en cuenta. Bueno, en primer lugar, respecto al otorgamiento, toda licencia médica debe tener una atención de salud asociada. Tanto en la fiscalización de la COMPIN como en la fiscalización de la suceso, ustedes deben comprobar que existe una atención médica asociada. Ya por eso, por ejemplo, en la fiscalización de la suceso recomendamos en los casos que sean centros privados que se adjunten bonos o boletas, ¿ya? Una atención de salud asociada y que quede el correspondiente registro clínico, ¿ya? En general, atiendan a quien atiendan, sea un familiar, sea un colega, etcétera, debe quedar registro clínico. Ya, yo entiendo que, por ejemplo, a veces esto pasa en el servicio de salud público y no es posible, por ejemplo, ingresarlo al sistema. En esos casos, hagan un registro clínico ustedes, ¿ya? Pero es importante que exista algo porque a la hora de que sean fiscalizados, si no haya registro clínico, si es por la COMPIN, podrían llegar a como, eh, en términos coloquiales, surfear el proceso, ya como poder cumplir el proceso. Pero si es por la suceso y no tienen ficha clínica, sanción. Ya así funciona, es automático. Bueno, está prohibida, bueno, como yo les señalaba, registrar todo en la ficha clínica. Importante tener en consideración que la ficha clínica es el medio probatorio más directo e importante que tienen todos ustedes. A la hora de que algo no está registrado en la ficha clínica, a efectos de los organismos fiscalizadores y del Ministerio Público, no existe. ¿Ya? Entonces pasa mucho, un ejemplo, la Superintendencia de Seguridad Social está investigando una licencia médica por falta de fundamento médico. Ya ustedes tienen una ficha clínica pobre, y esto pasa mucho. Una línea, media línea, no hay un contexto, no hay precedentes si el paciente tenía o no antes, por ejemplo, no sé, un diagnóstico de depresión o tuvo antecedentes de salud mental, etcétera. No hay nada, ya a lo mejor no está la ocupación, etcétera, y ustedes entregan un informe médico complementario, pero así espectacular. Ya de la nada hay como 1000 datos más de la ficha. ¿Cuál es el antecedente que pone el médico contralor en el fondo como de justificación para aplicar sanciones? Que la ficha clínica no se condice con la información del informe médico.
¿Ya? Entonces, ahí igual puede haber una presunción en el fondo que se está mintiendo o que se está agregando información que realmente no se tuvo a la vista para emitir la licencia médica o para decidir los días de reposo, etcétera. ¿Ya? Prohibida la autoemisión, como ya les señalaba. Ya la emisión de licencias médicas, además, es solo para patologías recuperables. Como ustedes trabajaron en el sistema público, igual yo creo que deben estar familiarizados con ese concepto, ¿ya? De irrecuperabilidad o recuperabilidad. Si la CONPIN ya emitió un certificado de irrecuperabilidad de un paciente, no corresponde que se le dé licencias médicas porque es el empleador el que debe pagar la licencia, ya no aplica el subsidio. Esto es como un poquito enredado, pero no importa. Bueno, importante, la licencia médica es un acto médico y por tanto debe ir aparejado a su criterio clínico únicamente, ¿ya? La licencia médica no es un permiso administrativo. ¿Ya? No se deben emitir licencias médicas porque el paciente le dio pena, porque no tiene con quién dejar a los hijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas licencias médicas a la hora de ser fiscalizadas no va a pasar la fiscalización, ya, o posiblemente haya como algún tipo de problema para cumplirlo y vayan a haber aplicadas sanciones y eso como que no corresponde. Entonces, es importante que siempre vaya aparejado a un criterio clínico. Tampoco social es algo que se utiliza mucho, por ejemplo, también en la fiscalización de la suceso como argumento de los médicos contralores, ya que básicamente no hubo un criterio terapéutico para la emisión de licencia médica para dar el reposo, ya, y sino un criterio social. Por ejemplo, no, es que se llevaba muy mal con sus colegas y como tuvo problemas y está en un caso, entonces le emitió una licencia médica, pero si eso no se condice con un diagnóstico efectivo y sintomatología, entonces sanción también. En los casos de fiscalización, evidentemente, ¿ya? El reposo, ya, esto es súper importante, el reposo se cumple en el domicilio. Esto muy en el contexto de todo lo que ha pasado con que las personas viajan con licencia médica fuera del país, ¿ya? Si la licencia médica es de cualquier tipo de patología que no sea psiquiátrica, siempre se cumple en el domicilio un solo lugar. ¿Ya? No hay más, no se puede autorizar otra cosa. Ahora, si la licencia médica es psiquiátrica, es de salud mental, ¿se puede autorizar que el paciente lo cumpla en un lugar diferente al domicilio? Sí, ya esto puede ser en dos lugares, por ejemplo, cuando el paciente tiene una casa de campo en 2 horas de la casa de Santiago, ya en ese caso se podría autorizar y eso podría quedar en la licencia o donde tiene que quedar en la ficha, ya como expresado. O autorizar al paciente que salga a dar paseo a, no sé, al parque metropolitano porque el paciente vive cerca, ya eso también tiene que quedar la ficha clínica, ¿ya? ¿Significa que se puede autorizar al paciente, por ejemplo, para irse a Torres del Paine? No. Ya el paciente no puede irse de vacaciones porque tiene una licencia médica psiquiátrica. ¿Ya? Tiene que igual ir aparejado a un criterio de médico de recuperabilidad o como un tratamiento terapéutico. ¿En qué términos habla de esto la suceso? Habla en términos de aspectos recreativos. Ya como todo lo que se autorice debe ser como recreativo o terapéutico. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se puede autorizar a un paciente a salir del país? En general, nunca. ¿En qué casos sí se podría llegar a justificar? Y esto tiene que tener registro clínico, evidentemente, en aquellos casos en que el paciente va a viajar a hacerse un procedimiento que diga estricta relación con el diagnóstico aparejado a la licencia médica. Ya, o sea, si por ejemplo el paciente está por licencia médica por un cáncer y se va a, no sé, a otro lado a operarse de la vista, en ese caso no se corresponde. Ya, entonces igual hay que tener en cuenta eso. No se puede trabajar estando con licencia, esto se lo señalo porque de verdad hay muchos casos que le están rechazando, redictaminando sus licencias médicas, ya porque se ve que emitieron licencias médicas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, doctora, tu nombre. Ya, Pilar está con licencia médica en reposo en su casa y la contactó su colega y le dijo, oye, hay que anular esta licencia médica, la dimos mal por la cantidad de días o a lo mejor pusimos mal la fecha de inicio, el paciente está teniendo problemas en su casa, que es algo que pasa mucho. Por favor, anúlala y emítela de nuevo. ¿Qué pasa en esos casos? Estos casos igual los detectó ahora la CONPI, los detectó la Suceso y la ISAPRE, rechazaron la licencia médica de la doctora Pilar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de todas maneras trámites administrativos también se considera que son incumplimiento de reposo. Por eso igual es importante que ustedes tengan en cuenta que si están con reposo y es total, no pueden trabajar, no pueden emitir licencias médicas, no vayan al trabajo, por favor, que eso igual es algo que pasa, que los llaman por el turno, que es algo que es muy común en los médicos que trabajan como en esos lugares más recónditos que no encuentran reemplazo, pero no se puede. Ya, porque si no, ustedes después tienen que devolver los montos y ojo que esa devolución de montos, sobre todo en el sistema público, no es solo eso,
sino que también si son ISAPRE va a ir aparejado que los puedan desafiliar de la ISAPRE, ¿ya? Y como son funcionarios públicos también puede iniciarse una investigación sumaria, un sumario administrativo en su contra, por el solo rechazo de esa licencia médica por haber trabajado. Ya eso está pasando. Entonces es súper importante que sean súper minuciosos con el cumplimiento también de sus reposos personales y de las recomendaciones de cumplimiento de reposo que le dan a los pacientes. ¿Ya? Si el paciente es un colega o familiar, ¿ustedes lo pueden atender gratis? Sí. Eso debe quedar en un registro clínico. ¿Y qué pasa? Que todo debe ir aparejado, como yo les decía, a una atención médica efectiva y al registro clínico. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces pueden atender al colega gratis sí es por juramento hipocrático. ¿Ya? Se permite. Entonces no es tan mal. Ahora, mantener el correo actualizado y medio Medipaz, como yo les señalaba, todas estas fiscalizaciones se notifican a ese correo, entonces es importante que lo revisen. También, si dan licencias médicas como de enfermedades muy generales o comunes, siempre es importante, o de salud mental o de traumatología, siempre es importante tener en cuenta que existe el decreto 7. Ya, ahora lo vamos a ver como muy como por encima para terminar. Y además la responsabilidad en el uso del huellero. Si el huellero es institucional, se ocupa en el lugar de la institución donde estén trabajando. Ya, si el huellero es personal, no se presta al compañero, porque a la hora de que haya una fiscalización puede haber como un problema de individualización del médico que emitió la licencia, etc. Puede haber problemas aparejados a ustedes. Bueno, como yo les señalaba, existe este decreto 7 que tiene guías clínicas referenciales que se establecen un poco en el fondo para estandarizar, universalizar los criterios de emisión de licencias médicas para un mismo diagnóstico, pero en distintos pacientes, ¿ya? Este decreto es muy importante porque a la hora de ser revisados los antecedentes, por ejemplo, en una investigación del suceso, lo que se toma como argumento es, por ejemplo, que no se condice con las indicaciones del decreto 7. ¿Ya? Ejemplo, dieron un reposo de resfrío común y en vez de dar hasta los 5 días, dieron 30. Ya el decreto 7 dice específicamente qué días corresponden, indiciariamente, todo esto son guías clínicas referenciales. Evidentemente esto se puede analizar caso a caso y también se puede justificar caso a caso. Entonces, como yo les decía, el objetivo es estandarizar en el fondo estas evaluaciones técnicas que se realizan. ¿Cuáles son las evaluaciones técnicas que se pueden realizar? En el marco de las fiscalizaciones que yo les estaba señalando, en el marco además de la revisión de la COMPIN que hace si es que aprueba o no aprueba el reposo de un paciente específico, ya, entre otras cosas, ya todo lo que hagan los médicos contralores también. Entonces, ¿qué contienen este decreto 7? Contiene diversas guías clínicas referenciales de reposo, ya, y aquí en el fondo las divide en 3 patologías generales, ya, no voy a leer esa palabra porque no la sé decir muy bien, pero ustedes saben que son las patologías en general relativas a la traumatología, ya, las patologías mentales importantísimos. Si hay licencias de salud mental, por favor, léanlo porque hay limitaciones para los médicos generales en relación a cuántos días de reposo pueden dar. Ya, qué se necesita para dar estos reposos, etcétera. Y finalmente las patologías respiratorias y están las más comunes y las más generales y están como individualizadas. Aquí les puse un ejemplo de cómo se ve por patología. Por ejemplo, una bronquitis aguda señala cuántos días estimados pueden dar por la primera licencia hasta 5 días. Por eso, no pueden dar 15 de lleno, ¿ya? ¿Qué necesitan para, por ejemplo, aumentarla a 6 o 7 días, o sea, dar una licencia extendida? Solo el diagnóstico. Ahora, como pueden ver, por ejemplo, para la lumbalgia inespecífica, primero pueden en general se dice no dar reposo, pero si dan reposo debe otorgarse hasta 7 días. Si quieren aumentar estos días, porque por ejemplo el paciente se sigue sintiendo mal, etcétera, dar una licencia a continuación, se requiere un informe que acompañe la radiografía, ya como por ejemplo resultados de exámenes, que se haya ordenado la kinesioterapia, ya que hay un plan de reintegro laboral, ya cuáles son los tiempos estimados de reposo para que el paciente vuelva al trabajo. Y así sucesivamente. En el caso de salud mental, básicamente es una tabla enorme que dice cuántos días se puede dar por un médico general, por ejemplo, hasta 14 días, ¿ya? Si da más de 14 días a un médico general, en teoría está mal, salvo que exista también un seguimiento como a la par de un especialista. Y ahí eso pasa mucho, por ejemplo, en los casos de salud pública cuando hay una derivación, pero evidentemente el psiquiatra no puede ver al paciente todos los meses como sería ideal, sino que lo ve cada de repente un año ya. Entonces, como en esos casos, tiene que haber igual como un informe del psiquiatra que justifique que en el fondo se estén dando como reposos continuados de muchos lapsos de tiempo. De 60 días en adelante, idealmente solo en salud mental lo puede dar un psiquiatra, ya el especialista. Entonces, eso es importante.
Bueno, y finalmente, como yo les señalaba, la ficha clínica tiene que cumplir las consideraciones del decreto 41, que debe contener toda la individualización del paciente. Lo más importante, como ya les he señalado, la ocupación, ¿ya? La ocupación no es solo poner si el trabajador es dependiente o independiente, es poner en qué trabaja, dónde trabaja, ya como para contextualizarlo en virtud del diagnóstico específico de la licencia médica. Ya, bueno, el número de identificación de la fecha de creación, ustedes como trabajan en el sistema público, todo esto como que viene un poco como predefinido, así que no es tan importante. Lo que sí es importante para cumplir las fiscalizaciones es el registro cronológico de las atenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes, por ejemplo, llevan un año por salud mental atendiendo a un paciente, ¿ya? Y ustedes después son fiscalizados y les piden la ficha clínica, no pueden mandar una ficha clínica, y esto sobre todo si atienden también de forma privada por telemedicina, ¿ya? No pueden mandar una ficha clínica si hay un registro de que han emitido 10 licencias médicas, que ya lo atendió el paciente un año entero, una ficha que tenga una sola atención, ¿ya? O 2 de 10. ¿Me entiende? Porque en ese caso hay como ya una presunción de que en el fondo no hubo registro clínico de la atención. Por eso es importante. Todas las atenciones con registro cronológico, hora, día, si es que dieron la licencia médica, se debe dar registro clínico, ¿ya? Si es que dieron tratamiento farmacológico, registro clínico. Si hay intervención quirúrgica, registro clínico. Anamnesis, evolución clínica, resultados de exámenes. Si es de salud mental, básicamente, por cada una de las licencias médicas de continuación es importante que pongan qué variación hubo en relación, no sé, a la adaptación del tratamiento farmacológico o a otras cuestiones relativas a la vida de la persona para justificar que se extiende la licencia médica, ya porque son las licencias médicas más fiscalizadas, más sancionadas, ya, y más rechazadas por la ISAPRE, sobre todo por la COMPIN. Finalmente, las decisiones adoptadas por el paciente, lo más importante, el consentimiento informado, y bueno, esos pacientes medio especiales cuando tienen problemas con que les saquen sangre o hacer ciertos exámenes, cosas religiosas, etcétera, eso también debe ir en el registro clínico. Finalmente, yo pongo lo de la telemedicina, igual el PowerPoint va a estar como disponible para ustedes, no sé si alguien atiende por telemedicina acá, ya, lo voy a decir entonces. Bueno, hubo una modificación a la telemedicina, ¿ya? Lo primero que se establece es que para hacer telemedicina el profesional debe estar habilitado para emitir licencias médicas, ya o sea, estar en el registro de profesionales de salud. Se contempla una habilitación como, además de esa habilitación normal para la telemedicina, eso lo señala la ley. Ahora, eso en la actualidad no existe, ya no está regulado realmente. Entonces, por ahora solo habilitado para emitir licencias médicas. Habilitación para las atenciones de salud a distancia o por telemedicina, que era lo que les señalaba. Ya como esto aún no entra, esto aún no es obligatorio por si acaso. ¿Ya? Esto lo condicionó la norma a 6 meses desde que se hayan publicado toda la normativa técnica. Ya esto es como muy de abogados, pero básicamente 6 meses desde que se haya publicado toda la normativa técnica puede ser de aquí a 6 meses como de aquí a 3 años, ¿ya? Porque publicar la normativa técnica depende de la suceso y la suceso, como todo organismo público, no tiene tanta como capacidad, entonces las cosas funcionan más lento, se van publicando las normas técnicas más lento, entonces nada de esto todavía es obligación, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta aquí? Que se reguló el uso de plataformas habilitadas. ¿Ya? El Ministerio de Salud básicamente entregó la facultad para habilitar a CENS y a FONASA, ¿ya? Y actualmente hay muchas plataformas que ya están habilitadas para realizar telemedicina. Estas plataformas también van aparejadas a un registro clínico que cumple los estándares normativos, ¿ya? Es importante que si del hospital se hace telemedicina oficialmente, puedan ustedes propender a que se cambien a una plataforma habilitada. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando esta norma, esto específicamente de la norma, entre, sea obligatorio y ustedes sean fiscalizados, todas aquellas atenciones de telemedicina que no hayan ido aparejadas por una plataforma habilitada, no van a ser válidas. O sea, la validez de la licencia va a depender de que la telemedicina se haya hecho por la plataforma regulada por el Ministerio de Salud. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante, ¿ya? Y además porque, bueno, hay como todo un tema de la protección de los datos como sensibles que haya aparejado una atención médica. Entonces, evidentemente, esto se regula porque las personas o muchos médicos estaban atendiendo por teléfono, por ejemplo, por Zoom, por otras plataformas, y eso no resguarda la privacidad del paciente, ya ni los datos aparejados a la atención. Eso. Muchas gracias, espero que les haya quedado todo súper claro. Igual pueden hacer preguntas, etcétera. Ya, ¿hay alguna pregunta? Sí.
Sí, exacto. Puedes tener un registro clínico tuyo. En general no sé, sí, en el computador, en general no sé, no necesario, ya, ¿qué pasa? En general, la ideal es que las fichas clínicas almacenadas en medios electrónicos estén aparejadas a un sistema software que en el fondo dé protección al resguardo de esas fichas. ¿Por qué? Porque actualmente la ley contempla que las fichas deben ser resguardadas al menos 15 años. ¿Ya? Entonces, si el paciente viene después y te pide la ficha clínica y no está ese registro clínico, hay como sanciones aparejadas como en el marco de la ley. ¿Ya? Ahora, yo sé que es como medio complicado, pero yo lo digo ¿por qué? Porque a la hora de ser fiscalizada 3 años después de esa atención puntual que le hiciste a tu colega, es mejor que tengas un Word, en el fondo con el registro de la hora en la que lo atendiste y el día en que lo atendiste, con algún tipo de detalle del por qué, a no tener nada. Como yo sé que en el servicio público de repente no se puede abrir una ficha al médico, ¿ya? O a cualquier persona que vaya, entonces es importante que al menos ustedes tengan ese registro como personal, ¿ya? Eso, lo otro, igual pasa mucho o pasó mucho en su momento cuando hubieron muchas fiscalizaciones por la COMPIN, que habían médicos que fueron fiscalizados, no tenían el registro clínico, que se pedía por la COMPIN el registro clínico, porque, por ejemplo, el sistema del hospital se cayó 5 días, ¿ya? No puede no quedar registro porque el sistema del hospital se cayó, ¿ya? Tiene que haber algún papel, exacto, tiene que haber algún papel, tiene que haber algo, o sea, no hay una justificación para no tener un registro clínico, ¿ya? Si es que no hay internet o no hay computador, se puede hacer por otras vías, ¿ya? Actualmente el decreto 41 sobre las fichas clínicas tampoco prohíbe que se tenga un soporte de clínica en papel. ¿Ya? Es que no haya médicos que básicamente hagan una ficha mal. Obviamente después son fiscalizados, y me ha pasado muchas veces lamentablemente, y no se entiende nada, ¿ya? Y como no se entiende nada, el médico contralor que pone ilegible la ficha no cumple como los mínimos formales y por tanto sanción. Pero se puede tener un registro físico, ¿ya? Esto quiere decir también que se puede hacer en el computador, imprimirse, irse dejando básicamente acumulando papel. Exacto. Sí. De todas maneras, sí. De todas maneras, tengo colegas que hacen una charla que es de ficha clínica específica de consentimiento informado. Entonces, ya si creen como algo más específico, pídanla. Es súper buena y les va a servir para tener más claro sobre todo el tema del consentimiento tan importante para los cirujanos. Yo que veo a los doctores que me mandan de repente un formato o un informe también complementario en formato Word, obviamente miro y es como, doctor, ya, doctor, lo puede haber ayer, exacto, como todo, si tiene toda la individualización del paciente y todas las cosas que se requieren, no se, no se puede como en el fondo atacar por parte del médico contralor, por ejemplo, ¿ya? No es algo que se cuestione. Lo que sí, o sea, se puede cuestionar el tema del software, pero no es algo que se cuestione tanto. En general lo que se cuestiona es que, por ejemplo, no tenga número de ficha o no tenga la fecha de creación, que se acuerdan que era lo que yo les mostraba acá, ya que muy indiciario de, por ejemplo, creé la ficha ayer porque me están fiscalizando. ¿Ya? Entonces, obviamente la ficha no tiene fecha, ¿ya? Eso se arregla cuando a un software, un sistema como de ficha, por ejemplo, en estas plataformas ahora habilitadas para la telemedicina, que vienen como con la ficha prehecha, ¿ya? Entonces ustedes ahí como que solamente anotan datos. Pero igual sirve, o sea, entretener y no tener en un proceso, que es algo que puede Legal. hacer, sí. Decreto número 41 de salud. Telemedicina. Decreto. ¿Te acuerdan te acuerdas que yo dije, este criterio ha cambiado mucho? Ahora la ley autoriza, tanto como el suceso, para poder solicitar la ficha. ¿Ah? ¿No? No, no puntualmente, ¿ya? Pero hay, es como, matices, pero no, la ISAPRES no tiene misiones de, como, pero el paciente,
por ejemplo, en el hospital, y en ese caso pasársela a la ISAPRE, ya que es algo que cuando se cambian de ISAPRE, que les piden básicamente las preexistencias, igual es algo discutible. Bueno, con la ley de datos personales ahora esto igual va a cambiar un poco, pero aquí es lo que van a confundir. Voy. Ahora sí. No, no hay problema. Pero no es para todos. En el caso puntual, por ejemplo, días crónicas, nosotros las metodologías de nuestra licencia mayores son del niño menor de un año. Sí. Y claro, un refugio patológico, una leche alimentaria no se pasa en 7 días, sino hacen dar 5 licencias de 7 días para poder recién hacer una de 15 o 30 días. Si uno lo hace más prolongada, la rechaza. ¿Qué se hace en esos casos? Porque ningún niño se mete en un refugio patológico. Claro, o sea, en esos casos se pueden dar licencias de continuación. Ahora, si el decreto 7, exacto. Bueno, como yo les señalaba, igual hay una presunción de atención médica en las licencias de continuación en esos casos, en los casos que son del servicio público. Entonces, igual se podría hacer. Entiendo que en el contexto del servicio público puede ser complejo, pero así es la normativa. Decreto 7 señala, existen una serie de antecedentes que tiene el ministerio, pueden buscarlo. Y son como papers de 200, 300 páginas que dicen relación con cada una de las 1000 enfermedades o 1000 diagnósticos que pueden dar ustedes. Ya, lo ideal es que se guíen con eso. Evidentemente, caso a caso, en el caso de niños menores, no hay como una respuesta algo que con todas las licencias, se rechaza licencias médicas de hospitalizaciones, ¿ya? El paciente tiene que reclamar. Existe lo que reclamar. Eso no es algo como que sea responsabilidad de ustedes puntualmente, ¿ya? Y no es que porque le estén rechazando la licencia médica el paciente se presuma que ustedes están dando un reposo que no es justificado. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el paciente, por ejemplo, es de ISAPRE o el paciente, la FONASA son muchas licencias médicas, pero los pacientes de ISAPRE, la ISAPRE siempre, sobre todo que se hizo este cambio con la ISAPRE, ¿ya? La ley corta de ISAPRE, rechazan todo, hasta lo más absurdo, ¿ya? O sea, el paciente puede estar le rechazaron la licencia médica igual, entonces como que, como no se asusten porque al paciente le están rechazando. Ahora, lo que sí es importante, perdona, esto es importante decirlo, si es un paciente de patología traumatológica, con irrecuperable, es su responsabilidad sugerir, obligar al paciente antes de seguir dando licencia médica hasta el infinito y límites de evaluación de pensión de invalidez. ¿Ya? Es su obligación. ¿Por qué? Que si después ustedes no lo hacen a la hora de que son investigadas esas licencias, que obvio que van a ser investigadas porque si el paciente lleva 350 días con reposo, a la SUSE le encanta iniciar investigaciones, ¿ya? En esos casos, ¿qué se puede ocupar como argumento para pasarles sanciones a ustedes? Que no se ordenó al paciente en el fondo iniciar el trámite de pensión de invalidez, ¿ya? Y no es suficiente justificación que, por ejemplo, lo ha visto médicos generales, ya igualmente pueden sugerirlo, ya es importante que eso lo tengan en consideración. Yo no tengo problema en tu caso. Sí, de todas maneras, las licencias de pareja pediatría no son muy fiscalizadas, así que estén tranquilos. Ya, entonces, ya, después, claro. ¿Qué pasa si viene el paciente? Yo lo veo ahora, una, yo no es de energía, va a ser en 7 días más. Y yo Si me equivoco, el reposo, o sea, por este día no, pero eso se puede, se ordena de reposo del día 20 y luego ustedes emiten el día 20 o el día 19 la licencia, no hay problema. Todo es extraño que les parezca importante. Ah, ustedes que son del servicio igual importante también. Son agredidos por el paciente físico verbalmente, eso también tiene que quedar en el registro clínico. Súper importante.
Se puede dar con desfase algunos días si es que el sistema sigue. ¿Ya? No hay problema. ¿Y qué? Pon el Wii de casa. Ya. Lo que sí pueden hacer, sí, ya. Lo que sí se puede hacer es que lo emita un colega. Pero ¿qué pasa? Que eso tiene que quedar en el registro clínico. En el registro clínico no se pudo emitir licencia médica por problemas de página, se deja el desfase. ¿Qué hace el colega después? Entra al registro clínico y señala que emitió la licencia médica aparejada a la atención médica efectiva que hizo su colega. Como es atención pública, si queda en registro no hay problema. Usted en general hay una consideración diferente para el servicio público porque evidentemente las circunstancias son muy distintas al servicio privado. Se va a hacer en la tarde. Es que si es aparejado una clínica, no, porque ahí que, sería como medio, porque no se condecería con el lugar donde se realizó la atención médica. Ya, y recuerden que lo más importante es la licencia de la atención médica. Sí, la compito. Ok. Y a la mamá. Claro. Y nada más, como nunca le ha quedado claro, pero hasta el día de hoy uno coloca a la mamá, el chiquitito coloca a la guagua y al sur, y este informe es el mismo, que puede modificar. Claro, la licencia es para la mamá, entonces debiese ser la mamá. Ahora, yo lo siento, pero yo... Exacto. Sí. Ya, yo nunca he visto ese informe. La verdad, doctora, es que le mentiría. Ahora, en Falmet hay una unidad específica de género. Ya, ellos deben saber. Si usted quiere correo y usted se la consulta y nosotros le respondemos la información oficial. De todas maneras, él tiene mi correo, como no hay ningún problema. Anda. Legalmente, Pero pregunte como algún correo y como nosotros... Que yo no veo temas de esa enfermedad específica. Sí. Ah, no hay, no, en general, tal como que no hay como una investigación deja ni nada. Idealmente, es que va, en verdad no hay, no tiene como ninguna ciencia. Ya. Sí, voy. gracias.